Capítulo 2. La consagración, paso previo a la santidad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. La palabra santidad es resultado de la consagración. Al consagrarnos, el Señor nos santifica y al santificarnos vivimos en santidad. El resultado del proceso de acercarnos a Dios y ser santificados es caminar en perfecta armonía, comunión y lealtad con Cristo. La consagración es un llamado al hombre para correr al altar. Es dedicar, rendir tu vida en las manos del alfarero para que Él moldee un vaso de honra y de gloria para su nombre. Eso podemos verlo reflejado en la actitud y sacrificio de Naamán, en su disposición de hacer algo y marchar. Si no rendimos nuestra voluntad, Dios no ha de atropellarnos y obligarnos, aunque nos dé oportunidades. Es el Señor quien quiere remover el mundo de tu corazón y desalojar todo lo que no es puro, lo que no edifica tu interior, lo que te contamina para crear en ti una persona nueva. Para ello necesitas una consagración diaria, una rendición y dedicación total de tu vida a Jesús, que te llevará a la santificación. El concepto de santidad es que tú no practicas más ciertas cosas porque practicas otras que le agradan a Dios. Naamán nunca se había zambullido antes 7 veces. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerlo. Sabemos que la visión del enemigo es contraria a la visión de Jesús. Nosotros vivimos en este mundo, pero no compartimos la visión del mundo, sino la visión de Cristo. Por ello, debemos mantener nuestros pies en la tierra, pero con el corazón puesto en las cosas de Dios. La consagración te permitirá determinar qué cosas son en verdad las más importantes para tu vida. Por este motivo, vamos a observar aquellos aspectos más importantes que te llevará a una nueva dimensión espiritual. Consagración significa tener la visión de Cristo, ver lo que Dios ve. Dios te ha puesto para que sigas el camino de Jesús y andes ordenadamente tras la voluntad de Dios. Ser consagrado significa permitir que la visión de Cristo pase a ser también tu visión. Lo que Cristo desecha, lo desechas. Lo que Cristo resiste, lo resistes. Tener la visión de Jesús es estar de acuerdo con Él en todo. Es disponerte para obedecerlo a Él. Es interesante ver lo que dice el profeta Amós 3:3. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? En el momento en que te pones de acuerdo con Jesús en todo y lo llevas a la práctica, es donde se produce la consagración en tu vida. Te rindes a su voluntad. Para Naamán, eso significó tener que descender para zambullirse. ¿Qué significa para tu vida la consagración? La visión del mundo tratará de perturbar en tu vida la visión de Cristo. El enemigo intentará infiltrarse y querrá influir en ti de diversas maneras. ¿Cómo? Parece que algunos piensan que el diablo se les va a presentar vestido de rojo con un gran tridente para que lo identifiquen fácilmente. Ahí está el enemigo. Lamento decirte que no es así. La estrategia es sutil. El enemigo usará situaciones, aspectos de tu vida cotidiana que pueden influir en ti de manera tal que destruyan el propósito de Dios. Muchas de estas situaciones tienen que ver con la forma de vida que llevas, con las cosas que ves y escuchas cada día. El objetivo es influir tu corazón, tu espíritu, mostrarte lo que el mundo piensa
y rodearte del lenguaje y de su estilo de vida, que se contradice con lo que Jesús nos enseñó. Tan grande puede llegar a ser esta influencia para ti que llegue a cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas. No son pocos los cristianos cuyas vidas han sido engañadas y atrapadas astutamente por la sutil estrategia del enemigo que ha cambiado su visión de las cosas. ¿Cuál es tu visión? ¿Es la visión de Cristo? La consagración significa tomar la visión de Cristo para tu vida. Recuerdo el testimonio de un prominente profesional que se dedica a la exploración arqueológica con el fin de detectar reservas y desarrollar planes de exploración. Desde que conocí al Señor, ha ocurrido en mi vida algo singular. Como profesional y científico, estoy entrenado y capacitado para hacer lecturas y diagnósticos basados en una lógica para la cual fui entrenado y capacitado. Sin embargo, en un momento de mucha necesidad en la empresa en la cual trabajaba, le pedí al Señor que me ayudara y me mostrara aquellas cosas de las que quizá no me podía dar cuenta, pero que podrían representar una posible reserva mineral que pudiera llegar a ser explotada por la compañía en la que trabajaba. Cada mañana, antes de salir a mi trabajo, me ponía de rodillas haciendo esta oración al Señor. Al poco tiempo, comenzó a sucederme algo muy sorprendente. Permanentemente, recibía los informes de los estudios de las regiones y suelos que estábamos investigando. Muchos de ellos ya habían pasado por un riguroso control y por especialistas en diversas áreas y habían sido descartados por ellos. Lo sorprendente fue que comencé a notar que Dios me guiaba y me mostraba ciertos aspectos que figuraban en algunos informes que otros no habían tenido en cuenta, pero que indicaban la posible existencia de una reserva mineral importante. Al principio, temeroso, me atreví a compartírselo al gerente del área en la que estaba. Asombrado por lo que le compartí, me preguntó: ¿cómo ha podido hacer este análisis y llegar a esa conclusión? ¿Quién se lo ha mostrado? ¿Cómo explicarle a alguien que no es cristiano y que apela a la lógica más absoluta que en realidad fue Dios quien me guió y ayudó para realizar un diagnóstico certero que pudiera representar un beneficio para toda la compañía? Recuerdo que la primera vez que Dios me guió de esta manera, yo estaba bajo tal presión y amenaza que literalmente mi puesto de trabajo estaba en juego. Mi oración en aquel momento fue: Señor, tú me lo has mostrado. Por favor, respáldame. Grande fue la sorpresa de mis colegas cuando al poco tiempo aquello que el Señor me mostró se transformaba en una realidad concreta. Dios se glorificó. En el concepto de cristianismo que yo vivía, nunca imaginé que Dios podría mostrarme incluso cosas o situaciones que tuvieran que ver con mi trabajo y ayudarme para que Él fuera glorificado por medio de mi labor y tarea profesionales. Hoy, frente a cada trabajo y desafío, incluso frente a situaciones personales y familiares, he aprendido a orar y pedir la guía del Señor en todo. Señor, dame una visión clara y muéstrame lo que no estoy viendo y es importante. Ábreme los ojos. Este testimonio es reflejo de algo que le sucede a muchos. Qué importante es poder tener una visión clara en todas las áreas de nuestra vida. Tu visión determina tu identidad. Es importante que recuerdes en todo momento que tú tienes una identidad y una vocación. El cristiano verdadero experimenta el poder y favor de Dios en todas las áreas de su vida. Vive consagrado. Su trabajo, su familia, el ministerio están en las manos del Señor. Naamán debió aprender lo que significaba descender y obedecer la voz de Dios.
mantenerte enfocado en la visión que Dios te ha dado hará que permanezcas ferviente en espíritu y producirá en ti un deleite en seguir y agradar al Señor en todo. La consagración está ligada a la obediencia. Jesús es el mejor ejemplo de obediencia que podemos encontrar. Para comprender bien esto, necesitamos leer 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Al estudiar este versículo en el idioma original en el que fue escrito, griego, se nos dice que Jesús fue hecho santificación, en el sentido en que Jesús entendió cuál era la voluntad del Padre hacia Él, y luego eligió el camino de la santificación. ¿Cuántas veces podemos llegar a ser víctimas de nuestra propia desobediencia? La Biblia nos exhorta a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Los hacedores son quienes obedecen y aplican la palabra recibida a sus vidas. La trasladan a la práctica en hechos, decisiones y conductas concretas. Este fue el caso de un hermano que, habiendo oído la palabra, supo llevarla a la práctica y Dios le recompensó. Durante muchos años estuve amargado y resentido con mi padre. Desde pequeño siempre fue muy áspero y poco expresivo en su trato hacia nosotros, sus hijos. Hoy ya soy un hombre adulto con mi propia familia e hijos, y no consigo recordar que alguna vez mi padre me haya tratado bien o me diera algún abrazo, cariño o palabras de amor. Cuando me casé y formé mi propia familia, estaba feliz de dejar atrás tantos años de discusiones y pleitos. Tomé distancia de él y pasé años sin verlo. No quería saber nada de él. Cuando llegué a la iglesia, estando en un retiro, Dios me habló directamente al corazón y me hizo ver la amargura y odio que tenía hacia mi padre. Con lágrimas y mucho dolor en mi corazón, reconocí que debía perdonarlo y volver a acercarme a él. El hermano que nos ministraba nos dijo que para recibir amor era necesario sembrar amor, y que muchos nunca habían podido resolver los conflictos familiares simplemente porque habían sembrado la semilla equivocada. Me di cuenta de que era hora de cambiar y que aquella palabra la debía llevar a la práctica. Mientras oraba, le pedía perdón al Señor. El Espíritu Santo comenzó a hablarme y a mostrarme cuántos sufrimientos había atravesado mi padre. Un hombre mayor que pasó la guerra, perdió a su familia, sus amigos, padeció hambre, peligros y persecución. Su vida había sido marcada por el dolor, el sufrimiento, y pese a ello, siempre se preocupó por sus hijos, y nunca nos faltaron comida, techo o abrigo. Esa era su forma de mostrarnos que nos amaba. Llorando, reconocí que debía cambiar. Llamé a mi esposa por teléfono y aunque aún me encontraba en el retiro, le pedí que invitara a papá a cenar esa noche en casa porque tenía algo importante que decirle. Mi esposa no entendía nada y mi padre menos. Habían pasado muchos meses sin que tuvieran noticias nuestras, pero pese a ello aceptó y vino a cenar con nosotros. Mi padre, un hombre de pocas palabras, al terminar la cena, volvió a sus continuos reproches buscando la forma de discutir conmigo. Pero esta vez fue diferente. Me acerqué a mi anciano papá y mirándolo a los ojos le dije: Papá, quiero decirte que te amo. Dios ha cambiado mi corazón y por primera vez he visto lo mucho que tuviste que sufrir y padecer. Mientras yo hablaba, sus ojos se comenzaron a llenar de lágrimas
y por primera vez en mi vida, mi papá me abrazó y me dijo: yo también te amo, hijo. Cuán grande fue la victoria aquella noche en que terminamos orando con él, viendo cómo recibía a Jesús en su corazón. Hoy nuestra relación es otra, pues Dios restauró y sanó ese vínculo. Qué contento estoy de haber dado ese paso y haber obedecido la voz del Señor. Millones de personas de todo el mundo se ven privadas de experimentar en sus propias vidas el poder y amor de Dios, simplemente porque no obedecen su palabra. No están dispuestos a dar el paso. Tienen temor e inseguridad. Jesús decidió decirle al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. El ejemplo de Jesús nos enseña claramente que para llegar a ser santos es necesario pasar por el proceso de, primero, oír la palabra. 2, meditar lo que Dios dice. 3, obedecer la palabra, marchar. La consagración está ligada al propósito de Dios para nosotros. Jesús, como Maestro nuestro, también tuvo su elección. Llegó a ser santo porque lo determinó en su vida. Lo logró porque lo dispuso en su corazón. Naamán llegó incluso a enojarse por las palabras que el profeta Eliseo le mandó a decir de parte de Dios. Esto no le agradó, pero reflejó una condición de su corazón que debía cambiar si quería ser limpio. No era Dios quien tenía que cambiar, sino él. ¿Cuántos quisieran cambiar a Dios? Pero lo que Él espera es que cambies tú. Vivimos en una sociedad moderna, la sociedad de las presiones, la sociedad del rechazo, la sociedad de los problemas económicos, y el enemigo nos ataca con toda clase de mentiras. Pero la santificación sigue siendo la opción que el Señor nos da a elegir. No se habla mucho de Ananías, un discípulo casi anónimo que el Señor envió para ir a ver a Saulo de Tarso, que se acababa de convertir a Cristo. Ananías estuvo dispuesto a obedecer y decirle sí al Señor, a pesar que lo que se le pedía era difícil de entender, ya que Saulo era conocido por perseguir y matar a los cristianos. Ver Hechos, capítulo 9, del 1 al 19. Ananías es un ejemplo para todos nosotros de lo que realmente significa la consagración. Muchas personas, entre las cuales algunos se consideran cristianos reconocidos, eluden la consagración, pues no están dispuestos a rendir sus vidas enteramente al Señor. Un 70%, quizás 80 o 90 o aún un 99% les parece más que suficiente, pero en la intimidad no están dispuestos a rendirlo todo. ¿Se te hace difícil obedecer a la palabra de Dios? ¿Por qué? La respuesta es: tu corazón está dividido. Es allí donde detectas que existen aspectos de tu vida en los cuales te rebelas en contra de lo que el Señor te pide e impones tu voluntad y parecer por encima de lo que Dios te pide. Muchas veces la propia conveniencia, la comodidad o aún el temor de quedar expuestos en áreas íntimas de nuestro corazón, esas que nadie conoce, se transforman en el combustible que alimenta la rebeldía y nos lleva a cuestionar la voluntad de Dios. Si tu anhelo es consagrar tu vida al Señor,
debes estar dispuesto a comprometerte con Él y obedecerlo en todo. La consagración se produce cuando comprendes quién eres en Cristo. Cuando hallas en Cristo tu destino, puedes superar cualquier momento porque encuentras la identidad de quién eres. Jesús comprendió quién era ya de pequeño a través de las Escrituras. Jesús estudió la palabra, meditó en la palabra y llegó a ser lo que la palabra le enseñó que Él era. Tú llegarás a ser lo que has sido llamado a ser. Recibes la revelación de parte de Dios acerca de quién eres realmente, de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Cuando no estás de acuerdo con Jesús, inmediatamente lo sientes en tu corazón. Hay una inquietud. ¿Qué haces entonces? La única manera que tienes para resolver esta situación es el arrepentimiento y volver a la presencia de Dios. Naamán tuvo que enfrentar este mismo problema y resolverlo. No son pocos los cristianos que al transcurrir los años se sienten frustrados, varados en la mediocridad, estancados en la frialdad de la religión rutinaria, sin vida, sin aliento, sin frescura. ¿Es eso lo que Dios tiene para tu vida? De ninguna manera. No pierdas tu verdadera identidad. Fuiste comprado por un precio muy grande. Dios te ha llamado a ser hijo. Él te ha redimido del yugo del pecado y maldición que había sobre tu vida. Ahora eres libre para alcanzar las promesas de Dios. En Cristo estás completo y hallarás la vida abundante. Él pondrá una visión nueva y fresca en tu vida acerca de lo que llegarás a ser. Y si te consagras, no hay demonio que pueda detenerte. No hay infierno que pueda parar la visión de Dios en tu vida. La consagración te lleva a conocer quién eres en Cristo. La consagración es una acción de presentarse diariamente ante el Señor. La consagración es una acción de presentarse cada día ante el Señor teniendo la disposición de entregarse a Él. Es allí donde comenzarás a descubrir lo nuevo, lo genuino, lo fresco del Espíritu Santo. Cada día tenemos que enfrentar una batalla entre la consagración contra la comodidad, entre la consagración contra el profesionalismo espiritual, consagración contra el apresuramiento. Moisés tuvo que escalar el monte Sinaí durante varias horas para recibir la revelación de Dios. Consagrado es aquel que le dice no al mundo y sí al Señor. Es aquel que cambia de actitud, que cambia su compostura, que no se queja. Consagrado es aquel que está dispuesto a pagar el precio para acercarse más al Señor. ¿Cuánto estás dispuesto a escalar para encontrarte con la presencia de Dios? La consagración es la decisión de no estancarnos, de no detenernos. Naamán estuvo dispuesto a hacer un gran sacrificio para alcanzar su purificación. Solo así llegaría a alcanzar la victoria. Solo allí lograría salir de la crisis, de lo irremediable, de la falta de esperanza. En la vida cristiana, el estancamiento, la comodidad nos llevan a la ruina. En cambio, la consagración nos lleva a una transformación diaria. El imperativo transformaos tiene que ver con la metamorfosis, con la mutación del gusano en mariposa. Esta es la palabra que usó en griego el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, cuando dijo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Podemos descubrir a través de este pasaje que así como el gusano, después de cierto proceso, termina siendo una bella mariposa, nosotros también pasamos por un proceso de transformación. Hoy estás en el proceso duro del cambio, pero vendrá el tiempo en que el Señor traerá a tu vida una etapa de libertad, una etapa de santidad, donde tendrás nuevas metas y llegarás a nuevas alturas. Consagrarte es permitirle al Espíritu Santo cambiar tu naturaleza carnal, rebelde, astuta, por la naturaleza de Cristo. Entonces, la vieja naturaleza quedará olvidada para siempre y tú serás transformado en una nueva persona. Es dar un paso que nadie más podrá dar por ti. Naamán lo dio, pero apenas fue la primera zambullida. Faltaban 6 para cumplir el mandato de Dios. Si has alcanzado esta, si has hecho tu primera zambullida, no te detengas. Debes continuar hasta llegar a la meta. Examina tu corazón. Naamán salió de esta primera zambullida y observó. ¿Qué vio? Déjame hacerte estas preguntas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué clase de persona eres en lo secreto? Allí donde nadie te puede ver. ¿Estás dispuesto a rendirte en las manos de Dios? Con oír solamente no basta. ¿Estás dispuesto a obedecer? Ora conmigo de todo corazón. Señor Jesús, en esta primera zambullida me has hablado fuertemente. Estoy dispuesto a abrir mi corazón y permitir que tu Espíritu Santo lo escudriñe y me muestre aquellas áreas de mi vida en las que debo cambiar. Los pecados del alma, aquellas cosas que he escondido en lo profundo de mi corazón. Hoy quiero confesarlas ante ti y pedirte perdón. Ya no quiero ocultar nada. Enséñame a ser genuino y transparente en todos mis actos, palabras y proceder. Renuncio a aquellos pecados secretos que solo tú y yo conocíamos. Me rindo ante tu presencia. Cámbiame y ayúdame a obedecer tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.